Bueno, buenas noches a todos. Contentísimos de este nuevo Ateneo, el Ateneo de la SAMEN, el momento de reunión, el momento de apertura. Eh, es un Ateneo abierto a todos los que quieran venir a conversar. Y hoy la tenemos a Coti Funes de invitada. Algunos ya la deben conocer. Es una amiga de la casa, amiga del hospital. Eh, Ella es médica pediatra y dibujante. No sé qué pondrá primero, antes o después, pero por ahí está todo junto. Y viene a conversar con nosotros a través de su trabajo y a mostrarnos esta forma también de conversar. Bueno, espero, Coti, no haber sido escueto en mi presentación, pero puedo dejar que vos nos cuentes más de vos. Así que te No, paso el está muy micrófono. bien, está muy bien. Con pediatra y dibujante más que suficiente, no hace falta explicar nada más. Y creo que van como por igual, una no vive sin la otra de las actividades, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, gracias por conectarse. Les voy a mostrar algunos dibujos acerca del autocuidado en medicina. Es un poco autorreferencial, les voy a contar un poco mi historia con el burnout. Y no solo mi historia con el burnout, sino la manera en la que yo fui saliendo y todos los dibujos que fui haciendo en el camino. La idea es que vamos a tener al final un rato largo para conversar, porque la presentación no va a ser muy larga, pero bueno, de todas maneras estoy abierta a las preguntas o a los comentarios. ¿Sí? Bueno, acá lo primero que les voy a mostrar son mis primeros dibujos. Estos son los primeros dibujos que hice. Este es un cuadernito que me compré en unas vacaciones, que me fui de vacaciones con mis hijos que eran chiquitos. Y lo primero que hice fue comprarme un librito para aprender a dibujar, porque yo no sabía dibujar, pero tenía mucho para decir. Y como toda la vida leí mucho humor gráfico, sentía como que la manera en la que yo me iba a expresar mejor era esa. Así que intenté hacer algunos dibujitos y un día que estaba en la guardia y sentí que iba a explotar, hice estos dos dibujitos que no sé si todos llegan a leerlos. Supongo que sí. Si las podés leer en Pero voz alta, bueno, mejor. dice mi pediatra que le hagas una radiografía de tórax, un análisis de orina y sangre y un coprocultivo. ¿Querés hablar con él? Y el otro dice, decile vos que no puede comer chocolate porque a mí no me hace caso. Y estas son las cosas que se nos repiten cuando atendemos 1000 pacientes y terminan cansándonos. Esta es simplemente dibujar una sensación. Una vez que compartí esta imagen, alguien me dijo, se puede interpretar como que la sala de espera está llena, pero también se puede interpretar como que todo está cargado sobre la espalda del médico. Cosa que quizás seguramente la dibujé sin darme cuenta de ese doble sentido que puede tener. Lamentablemente esta viñeta sigue vigente, sobre todo en los meses de mayo para los pediatras, está más que vigente. Empecé de a poquito en los dibujos a decir cosas que por otros medios no sabía comunicar. O no me animaba o simplemente no encontraba el lenguaje. Acá dibujé unos ambos para ponerse, para los que no llegan a leer. Dice, ya salieron los ambos temporada 2015. Miren los años que tiene este dibujo. Dice, por favor no use la balanza, apague el celular en la consulta, una receta es una consulta, cuidado antes de sacarle el pañal, tenga listo el nuevo, por favor vaya al grano, su pregunta en el consultorio no molesta, no, no hace falta antibiótico. Y en la de al lado, eso es un dibujo más nuevo, donde uno a veces siente en la guardia que tiene que escatimar la empatía porque no le va a alcanzar para todo el trabajo que queda por delante. Fueron maneras que yo encontré de hablar un poco de lo que siento que de otra manera no pude. Esta viñeta decidí ponerla porque es una viñeta que
Cuando la dibujé, primero me dio mucha vergüenza de ese sentir. Digo, ¿cómo puedo haber sentido eso alguna vez? O todo el mundo fue un alivio. El mal de mucho consuelo de tontos, pero fue el decir, bueno, no, somos muchos que nos en las guardias nos pasamos de cansancio. Esta la dibujé y decidí ponerla acá en esta presentación porque es algo curioso que me pasó con esta viñeta, que es que la dibujé estando de guardia en la pandemia. De redibujar para hacerla técnicamente mejor, pero ya no me salieron las expresiones. Ya no pude, en otro momento en el que ya no me estaba sintiendo así, no pude volver a dibujar la cara con esas emociones y dejarla así. Me di cuenta que esas cosas que dibujo en la guardia, mientras estoy sintiendo la emoción, las tengo que guardar así como están, porque en alguna manera son irreproducibles. Esta es la tapa de mi segundo libro y habla un poco de esta necesidad que tenemos todos los que somos personal de salud de estar bien, ¿no? De tener que esconder un montón de cosas eh, para estar bien, aunque la empatía esté desmayada, aunque el burnout nos esté aplastando la vocación y el WhatsApp nos esté enloqueciendo y nos esté esclavizando, eh, esta manera de estar de pie y sobre todo sin registrar lo que nos está pasando, porque es estoy bien, estoy bien, estoy bien y sigo de largo. Me puse a replantearme un poco qué nos enseñaron en la universidad. No les voy a leer todo eso, pero dice, sin repetir y sin soplar, en 10 minutos un control de salud a un niño de 6 meses ya. Entonces, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron a atender rápido, a ser efectivos, a ser eficientes. Si voy muy rápido y no llegan a leer, me avisan, ¿eh? Nos enseñaron a trabajar un montón de horas, a priorizar la medicina sobre nuestra vida personal y familiar, a no necesitar tiempo libre. Esta viñeta se llama Ateneo y es una guerra de egos y es parte de lo que, al menos en los lugares en donde yo me formé y donde participé de Ateneos, es parte de lo que sucede, donde un lugar en donde deberíamos entre todos ayudarnos a resolver el paciente o ayudarnos a enseñarnos entre nosotros, se vuelve una guerra de egos. Y esto es parte de lo que todos fuimos aprendiendo en los lugares donde nos formamos. Bueno, esta viñeta habla por sí sola, pasarla bien, ¿qué es eso? Somos médicos, sabemos estudiar y trabajar mucho. Esta viñeta dice, el otro día me enrosqué tanto con un paciente que me generaba dudas que terminé internando una angina. El que nunca haya internado una angina, que tire la primera piedra. Y esto también, ¿no? Es de alguna manera, no quiero generalizar, pero es algo que en todos los lugares a donde trabajé, en algún lugar lo encontré, que es esta cosa de la crítica a la conducta que tomó el otro sin haber estado presente uno en el momento, ¿no? Y qué difícil criticar lo que el otro hizo cuando uno no estuvo, cuando uno no vio al paciente, cuando uno no estuvo en esas circunstancias. Y sin embargo, sucede todo el tiempo. Acá dice Coti enojada, Coti sensible, Coti cansada, se quedan ahí. Si vienen conmigo no puedo seguir en la guardia. Aprendimos a guardar el enojo, a guardar la sensibilidad, a guardar el cansancio para después y resistir, ponernos la armadura y seguir. Alguna vez en terapia, cuando le mostré a mi psicóloga este dibujo, me dijo, bueno, hay veces que no queda otra que guardarlas, pero no es lo mismo guardarlas registrando, diciendo, bueno, estoy cansada, después voy a descansar. Bueno, esto
me importó, me pasó algo, sentí algo con lo que sucedió, después me voy a ocupar. No es lo mismo guardarlo y registrarlo que negarlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hace falta las guardamos, pero por lo menos registramos. Nos enseñaron a trabajar en todo momento, sin parar. Les doy un minutito para que la miren. Acá están entrenando la empatía, el corazón, la oreja, el cerebro, la vocación y la paciencia. Y terminan la jornada todos exhaustos. Y nos enseñaron a terminar exhaustos, a que está bien terminar exhaustos, a no descansar hasta no estar exhaustos. Esta viñeta la hice para una compañera de la guardia. ¿Te vas de vacaciones en 2 días? Sí, conseguiste los cambios de guardia, todos. Ya hice lunes noche, martes tarde, hoy todo el día, mañana 10 horas y el viernes hasta las 16. El micro sale a las 19. Ah, qué bueno, sí, buenísimo. Y el burnout apareciendo, ¿no? Que esto es una cosa que hacemos muchísimo los médicos, el sobrecargarnos previo, los médicos y el personal de salud, ¿no? Yo estoy acostumbrada a hablar de médicos, pero esto pasa con casi todos los que trabajamos en salud. eh, que nos creemos que las vacaciones, los 15 días de vacaciones del año nos van a salvar. Y previo a las vacaciones y posterior a las vacaciones recuperamos todo lo que no hicimos en las vacaciones y nada más lejano de que las vacaciones nos van a salvar el descanso que no hicimos en todo el año. Nos enseñaron un poco a que nuestro trabajo no vale, no vale en términos no solo de dinero. Nos enseñaron también que estamos para cosas importantes, ¿no? Como si acompañar a una familia no fuera algo importantísimo. Si acompañar a una mamá con un bebé chiquito no fuera un trabajo maravilloso, y lo es, pero nos hacen creer que tenemos que hacer cosas aún más importantes. Si no, de otra manera no nos sentimos útiles. Y acá empiezo con algunas preguntas, ¿no? ¿Sentiste que lo que a vos te pasa no importa alguna vez? Esta es una historia real. Es un día que a mí me tocó atender un estatus convulsivo. Les voy a leer la viñeta para los que no llegan. Dice, estoy yo contando toda la historia del estatus convulsivo que atendí y todo el mundo me decía, pobre bebé, pobre bebé. Y yo contaba todo lo que a mí me había sucedido durante esa jornada y todo el mundo me decía, pobre bebé, hasta que mi novio me dijo, pobre bebé. Y estallé y dije, yo quería contarte cómo me sentí yo. Y es esta cosa de que siempre importa lo que siente el paciente, que por supuesto que importa, pero también importa lo que sentimos nosotros, no es solo lo que siente el paciente. Y sin embargo, nadie se pone en nuestro lugar y nadie piensa como primera instancia qué fue lo que sentimos nosotros mientras atendíamos eso. Cuando yo hice este dibujo, me escribió por Instagram un hijo de un médico y me dijo, muchas veces mi papá en la playa tuvo que reanimar gente, tuvo que reanimar a personas que se habían ahogado en el mar o cosas así. Y a mí nunca se me ocurrió pensar cómo se había sentido mi papá. Siempre se me ocurrió ponerme en el lugar del ahogado y nunca se me ocurrió pensar que mi papá se había estresado un montón con esas cosas. Eh, como darle importancia a lo que nosotros sentimos me parece que nos puede salvar. ¿Sentiste alguna vez que no tenés derecho al descanso? Obviamente no son chistes, son anécdotas. No rompí mi teléfono, gracias a que dibujé todo esto, y todo en un mismo día.
Empecé a sentir que el cansancio me aplastaba la vocación. Empecé a sentir, empecé a sentirme tan cansada que no me salía a descansar. Y empecé a darme cuenta que no tenía ganas de nada. No tenía ganas de ir al consultorio, no tenía ganas de ir a la guardia, ya no quería leer nada de medicina. Estaba en un estado de agotamiento físico, mental y emocional. Y me cayó un poco la ficha cuando me di cuenta que no me importaba lo que me contaban los pacientes. Me pasó que me llamó una paciente, la mamá de una paciente, y me contó que la nena estaba internada y yo corté y dije, no me importa, soy un monstruo, porque no me importa que la nena esté internada. Y ahí decidí volver a terapia. Obviamente empecé a tener insomnio y con la ayuda de la terapia empecé a registrar un poco lo que estaba sintiendo. Y esta es una viñeta que hice con Cris Elías Costa para un taller que se llamaba Conecta con tu motivación. Y acá dice, registra lo que estás sintiendo, qué señales te da el cuerpo de que estás sintiendo esto, cómo actúas siempre que sentís esto y pregúntate si podés hacer algo distinto. Esto es lo que yo empecé a hacer dándome cuenta que mi manera de actuar siempre era negar, siempre era seguir, esconder y seguir. Y empecé a hacer algo distinto. Empecé a registrar qué me pasaba en cada uno de los lugares en donde trabajo. Empecé a registrar que en el consultorio me siento muy sola. Empecé a registrar que en la guardia, a pesar de que el trabajo es un montón, tengo un equipo y no estoy sola, hay un equipo que me acompaña y me sostiene. Esta viñeta dice lunes, wow, qué diagnóstico que me mandé. Martes, cómo no lo pensé. Miércoles, amo la medicina. Jueves, cómo corno se me ocurrió ser médica. Y es un poco el registrar lo que a uno le está pasando. Y también esta cosa de que las emociones a veces no vienen de a una, sino que pueden coexistir el lunes y el martes al mismo tiempo en un mismo día. Y empecé a hacerme preguntas, y esta viñeta también es de ese taller, Conecta con tu motivación. Empecé a preguntarme, ¿quiero seguir? ¿Qué puedo cambiar desde adentro, aunque la afuera no cambie? ¿Qué puedo hacer para cuidarme? ¿Cómo puedo pasarla mejor en el trabajo o al menos no empeorar el ambiente laboral? ¿Puedo sentir que mi trabajo hace la diferencia, aunque sea pequeña? Y salí del automático. Acá está la médica en la ruedita, girando y girando. Papers y más papers, teléfono sonando sin parar, muchas horas de trabajo seguidas, vivir apurado, consultorio lleno con 1000 sobreturnos, llegar a fin de mes, guardias de atender sin descanso, cursos y más cursos. Me bajé de la ruedita, registré y pensé, ni loca me vuelvo a subir. Y empecé a tomar decisiones. Me empecé a ir de algunos lugares en donde yo sentía que mi trabajo no era valorado. Acá está la dignidad tironeándome. Citamos un paciente cada 15 minutos para controles de salud, tenés que atenderlos, aunque lleguen tarde, y no queremos que se quejen por la espera o la mala atención. Gracias por cuidar a nuestros afiliados. Y la dignidad que nos dice nos vamos.
¿A dónde vamos? Después vemos. Renunció Schott. Esta es una viñeta en la que la llamo a mi hija para que me apriete el botón de enviar de la carta de renuncia porque yo no me atrevo. Tomo vino primero, no me atrevo, la llamo a mi hija para que me apriete el botón. Nada de esto es cierto, pero sí es cierto que tuve el mail preparado durante una semana y no me animaba a enviarlo. Empecé a trabajar un poco la culpa, empecé a registrarla y a dejarlo de lado. La culpa por cobrar por una preguntita virtual, la culpa por no contestar el WhatsApp, la culpa por no cubrir el compañero enfermo si estoy cansada, la culpa por descansar. Empecé a desechar algunas maneras de vivir. Deseché la culpa, las consultas por WhatsApp, a Oshot, las guardias de 24 horas, el trabajo gratis y el estar siempre disponible. Y lo tiré donde van los residuos patológicos. Me desinstalé algunos programas del cerebro, como el ir a trabajar enferma, el yo puedo con todo, decir siempre que sí y hacer recetas y no cobrar. Y empecé también a registrar las cosas que me hacían bien y cómo ir a la guardia después de haber tenido un día en el que estuve en contacto con la naturaleza, estuve con amigas, estuve con mi pareja, de alguna manera hacía que yo la pasara mejor, aunque la guardia, las condiciones de la guardia fueran las mismas. Y acá tengo una parte donde comparto algunos recursos personales para el autocuidado. La primera es, vale pedir ayuda y no hace falta estar a punto de caer en un pozo para pedir ayuda en todas las instancias. Vale pedir ayuda y al personal de salud nos cuesta mucho pedir ayuda en general. Esta es una de las que dibujé estando de guardia. Pausa y respiro, inhalo y exhalo, no contesto y después dibujo. Y acá es donde el dibujo aparece en mi autorregulación. No responder también es una respuesta. Este es un trabajo que hice con mi psicóloga una vez que yo había ido con mi novio a la pileta del edificio de él y cuando llegué todas las vecinas empezaron a hacerme consultas médicas y yo terminé yéndome de la pileta. Y entonces mi psicóloga me dijo, ¿por qué no empezamos a anotar las cosas que podrías haber dicho en vez de haberte ido? Porque vos tenías derecho a estar en esa pileta. Y entonces acá escribí, para vos es una preguntita, para mí es una gran responsabilidad. Ahora no, es mi rato de descanso. Descontamos de la cuenta el valor de mi consulta, entonces le digo al almacenero, deberías ir a ver a tu médico. ¿Sabes todo lo que tuve que estudiar para darte mi opinión? ¿Querés venir el lunes al consultorio? Acá vengo a entrenar, no estoy trabajando. No te escucho, no te escucho. Y de a poco fui aprendiendo a descansar. Tuve que priorizar el descanso, tuve que defender el descanso. Eh, Tuve que priorizar el descanso sobre el estudio, sobre la empatía, sobre las preocupaciones y sobre el WhatsApp, sobre todo. Estas son algunas viñetas que dibujé para promover el descanso. Hacete un lugar para descansar cada semana y mi descanso es muy importante. Pensé en cosas que hago cuando me siento triste, miro libros de humor y como gomitas, busco abrazos, aunque a mi hijo mucho no le apetece, y canto los caligares en el auto a los gritos como una loca y esto me trae bienestar. Y empecé a entender que la manera en la que yo siempre sentí la consulta era esta, donde los pacientes estaban el problema arriba de la mesa y se iban y yo
era la encargada de solucionarlo. Y empecé a darme cuenta que en realidad es un trabajo en conjunto con el paciente. Puedo resolverle todo lo que toca a mí, profesional, para que me ayude, pero no puedo todos los problemas resolverlo. Entonces no tengo paso muchas horas escuchando a las personas. Estoy cansada de cuidar y necesito que me cuiden un rato. Esta que dice, ¿y por qué no? Y yo pensé, qué loco cómo me costó registrar todo esto. Cómo me costó darme cuenta todo el esfuerzo que hago para escuchar a los pacientes y cómo me cansa cuidar y cómo a veces necesito también que me cuiden. Esta es una viñeta que invita a robarle la energía a los bebés. Uno está agotado en una tarde de consultorio, nada mejor que te toque un bebé que te renueva la energía. Esta es otra manera de cuidarnos. Perfecto. Bueno, esta era una paciente que había tenido una púrpura de John Lennon y la mamá llegó a al consultorio y me dijo, me dijeron en la guardia que era una púrpura de John Lennon y nos reímos juntas y fue muy sanador. Las consecuencias de mantener el teléfono en silencio, igual lo recomiendo. ¿Qué preferís, una guardia de 24 horas en invierno o escuchar reggaetón por 24 horas a todo volumen? ¿Cómo nos cuesta registrar que las guardias de 24 horas nos hacen mal? Esta viñeta dice, yendo a terapia para gastar toda la sesión hablando de lo mal que la paso en la guardia, ¿qué hago para pagar la terapia? Y esta es una viñeta que están los angelitos fabricando un médico. Entonces uno le dice al otro, ¿qué corazón le ponemos? Uno bueno y lo recubro con una capa de aguante. ¿Y cuál cerebro? Uno tirando a tonto para que no sepa cobrar honorarios, pero no va a poder terminar la carrera. Entonces pásame uno de los buenos y le agregamos la culpa. Conecta con tu motivación, tu trabajo es muy valioso, no te olvides, y no hablo solo de dinero. Esta es una viñeta que hice para un día del médico. Dice curar, asistir, acompañar, escuchar, informar, explicar, revisar, dudar, leer, consultar, aceptar, pensar, proponer, esperar, explicar otra vez lo que uno escuchar, tener paciencia, agradecer, conocer tu límite, compartir, aprender, sentir, contestar, saber, amar, llorar, reír, dibujar. La última, cada contacto con la naturaleza,
terapia, comida de verdad, pero sin obsesiones, ratos con amigos, no importa lo que digan, ejercicio, sueño suficiente, soltar y confiar, vacaciones en todos los trabajos al mismo tiempo, tiempo libre, risas fáciles y arte. Muchas gracias. Gracias, Coti. Dejo de compartir pantalla. Muy lindo. Bueno, yo quiero un poquito agradecer, digamos, para mí es un placer que estés acá, aparte, ya te dije que yo te siento parte de la SAMEN, de hecho sos como una socia ahí que está, pero bueno, es muy emocionante y lindo escuchar y importante más que lindo, ¿no? Tu narración, tu relato, tu- tus etapas, la verdad que es abrir esa puerta que tanto se ha cerrado, ¿no? En esto de la medicina, de quién está asistiendo, haciendo, y vos lo ponés también en todo tu proceso, en todo, utilizando el humor, utilizando tu forma ¿no? de descapturarte, como se dice allí, como salirte de ese lugar del rol encerrado, ¿no? La verdad que cada vez que te escucho digo, qué bueno que es esto, y qué bueno que la medicina pueda como incluir esto que es todo tu trabajo y demás. Así que desde mí un, un placer tenerte y bueno, va a ser lindo ahora escucharte y ver lo que va pasando al resto de las personas que están viendo esta narrativa gráfica, ¿no? Que es tan potente. Traducir. Y también hay algo del humor en lo que vos transmitís, también hay humor, hay forma de transmitirlo que nos enseña, yo creo que nos enseña cómo hacer algo, ¿no? Con todo eso que nos pasa con nuestras necesidades. Así que bueno, agradecerte. Gracias. Lo que tiene el humor es que en algún lugar suaviza, ¿no? Uno por ahí está tirando una verdad un poco dura, pero al tener un poco de humor, el mensaje llega de una manera como amortiguado. Eh, no sé decirte es la manera en la que a mí me sale. No sé por qué y yo estoy convencida que es porque toda la vida consumí humor gráfico y toda la vida me gustó muchísimo el humor gráfico y estoy convencida de que por eso me salió por ahí, pero es mi forma, el humor. Ahí están diciendo en los mensajes que la grabación va a estar disponible en los canales de la SAMEN. Bueno, ahí está Eli, Giselle. Hola, buenas noches a todos. Hola Coti. Es un gustazo para mí conocerte y conversar con vos, aunque más no sea por esta vía virtual, porque sigo tus chistes y los leo desde hace mucho tiempo. La verdad que no solamente me siento ampliamente representada, sino que también me hacen reír muchísimo. Con respecto a esto que decías, me impactó mucho la parte donde empezaste a hablar del burnout porque son todos los sentimientos que a mí de un tiempo a esta parte, obviamente maximizados por la pandemia, me torturan. El hecho de por ahí sentir que no te importa lo que dice el paciente o el hecho de no tener ni ganas de sentarte a seguir formándote. eh, y bueno, y lo relacionaba un poco con esto de que decías de que en la facultad, entre tantas otras cosas que no nos enseñan y tantas otras habilidades blandas y demás, digo, sí, es real, es real. Y uno a medida que va entrando en el sistema y va empezando a desempeñarse, es como que, bueno, lo hacen todos, yo también lo tengo que hacer, pero realmente hay muchas cosas que tienen que desaparecer, como por ejemplo las guardias de 24 horas, ya de 12 horas, es una locura para el trabajo que nosotros desarrollamos. Así que bueno, me parece maravilloso que pongan a disposición estos espacios y así con tanta claridad, digamos, establecer estas cuestiones de autocuidado que son cosas sumamente sencillas y a la vez que tantos tenemos tan lejos
porque sí, llega un momento en el que nos despersonalizamos. No sé si es una cuestión de nuestra profesión específicamente o está distribuido en otros colegas universitarios, pero bueno, me parece sumamente importante, así que bueno, nada más que palabras de agradecimiento para ustedes. Gracias a vos. Sí, quiero agregar algo que es la importancia de no normalizar la despersonalización, ¿no? Porque somos un montón de personas trabajando en salud despersonalizadas. Entonces, registremos también eso. Cuando nos empezamos a despersonalizar es que algo no está funcionando bien. Sí, yo cuando leía lo que habías escrito, digo, ay, yo creí que era la única, me sentía muy mal por eso, porque realmente a veces me pasa y pienso, digo, ¿y si me digo otra cosa? Pero bueno, veo que es algo que está más que difundido, así que bueno, por lo menos me siento un poco más contenida. A mí me pasó durante la etapa en la que peor estaba, que no podía sostenerle la mirada al paciente. No podía mirarlo a los ojos. Entonces atendía y hacía toda la consulta sin mirarlo a los ojos. Y nada, era horrible. O sea, era un mecanismo de defensa, pero que volvía todo mucho peor. Y cuando de a poco fui pudiendo volver a mirarlos a los ojos y fui pudiendo volver a conectar con el paciente, me di cuenta de cómo me nutro también de esa conexión y de ese contacto humano que tenemos y que en algún momento no pude sostener. Y bueno, nada, son cosas que está bueno registrarlas. Y yo me pasa que voy a un negocio y me doy cuenta que el cajero no me mira a los ojos y digo, uy, pobre, ya sé por lo que está pasando. Mm. Sí. Ahí Eli tiene levantada la mano. Sí. Bueno, Coti, primero felicitarte, me encanta lo que haces, te sigo en Instagram, te vengo siguiendo hace mucho, y te agradezco. Y me pasa lo mismo que en todos los Ateneos. Eh, cuando de pronto empiezan a hablar, se me ocurren más preguntas, más cosas, más cosas. Entonces, en principio pensaba en esto que decían de las profesiones, ¿no? Y pensaba que las profesiones que se asientan sobre el vocacionismo, ¿no? Porque vocación tenemos, pero muchas veces, tanto en salud como en educación, nos manipulan con el tema de la vocación, ¿no? No puedes decir que no, tenés que responder, tenés que estar, ¿no? Y esto también tiene un efecto, digamos, tiene un trasfondo económico esta manipulación y tiene efecto, ¿no? Uno empieza a sentir que tiene que estar disponible para cualquier demanda, para cualquier cosa, que si dicen que no a algo no es moralmente correcto y estas cosas, ¿no? Después me pasaba que yo escribo, no dibujo, y me siento horrible dibujando. Entonces me daba ganas de preguntarte, bueno, cuando empezaste a dibujar vos dijiste que acudiste a un libro, ¿a dónde acudiste para aprender a dibujar? Estaba de vacaciones en San Pedro con mis hijos y me fui a comprar un libro de esos para niños para aprender a dibujar lo básico, el cuerpo humano. Está mi hermana, que es artista plástica unida, y debe estar pasando vergüenza, pero me compré un librito de esos que te enseñan a dibujar lo básico y No, no, me no pasé puede las ser. vacaciones dibujando con mis hijos lo básico. Justo el otro día estábamos mirando los cuadernitos donde copiábamos todos el dibujito o probábamos las emociones. Y bueno, y después fue la práctica, fue como el puntapié para poder expresar lo mínimo que yo quería. Y creo que hoy serían los videos de YouTube más que los libros Claro, los para dibujar, tutoriales. pero el tutorial, exacto. Porque yo también pensaba que, a pesar de que yo escribo, en los momentos desde el lugar de paciente, ¿no? Yo no soy médica, más álgidos, no podía escribir, pero sí pintaba con acuarelas y con crayones, ¿no? Cosas que cuando las veo digo, qué espanto esto, pero en ese momento era lo que podía hacer y no podía escribir. Y pensaba en esto que decías del arte, que una vez entrevistando a Julieta Correa, que es la autora de ¿Por qué son tan lindos los caballos?, que la entrevistamos en unas jornadas de examen,
ella decía, bueno, siempre hablamos de que la escritura es terapéutica, pero cuando yo estaba escribiendo, porque era la historia de mi mamá, les decía a mis hermanos, escriban, escriban, y mis hermanos decían, ni locos vamos a escribir, nosotros de esto nos queremos olvidar y no queremos que quede registro, ¿no? Entonces pensaba en esto que vos decías, que, bueno, que cada uno tiene que buscar su modo de expresión, algunos cantarán, otros harán teatro, otros bailarán, otros, el tema es buscar algún modo de expresión, Y ¿no? no, En y ese la otra cosa sentido. es que no todo el mundo lo interpreta igual. A mí me pasó el día que murió mi mamá, yo ya sabía que mi mamá iba a morir, yo estaba sola con ella en la habitación y la dibujé. Y hice un dibujo con todo el detalle de todas las cosas. Y cuando después, unos días después de que mi mamá se murió, se lo mostré a mi novio y mi novio me dijo, tíralo. Y yo le dije, no, para mí esto es valor puro. O sea, es el último día que yo pasé con ella, es lo que yo expresé del día que estuve con ella. Claro, el dibujo es horrible, pues está mi mamá en una sala de un hospital y no tiene nada de... Pero para mí tenía un significado enorme y quizás el de al lado no lo puede entender y no importa, no importa. De todos los dibujos que yo subo hay un montón de gente que los entiende y hay un montón de gente que no y está bien también. Yo digo, mis mamarrachos, algunos están pegados en mi placar, a pesar de que son mamarrachos, igual los pego en el placar, porque son un recordatorio, ¿no? Y también pensaba en otras, Porque tienen un significado. claro. Pensaba en otra situación cuando vos hablabas de este tema de los médicos que están formateados para no dejarse ver como personas, ¿no? También que me pasó como Mm. paciente. Una vez llegué a una consulta y me enojé muchísimo con mi médico, con el que ya tenía un vínculo de años, porque me hizo esperar 1 hora y media, ¿no? Y yo estaba muy enojada porque encima era una sala de espera donde la gente estaba muy hecha pelota y no estaba bueno estar 1 hora y media ahí. Entonces, y la secretaria me decía, está en una reunión. Entonces se lo expreso. Me dice, muy enojado, yo no voy a dejar de atender a un pariente mío, ¿no? Cuando ya se sacó. Digo, ¿qué pasó? Me dice, se descompuso mi mamá. Yo sabía que su mamá vivía en Campana. ¿Y te tuviste que ir a Campana? Sí. Y por eso no me decís. ¿Y por qué no le dijiste a la secretaria que me diga la verdad? ¿Vos pensás que si yo hubiera sabido la verdad, me hubiera enojado con vos así? ¿No? Y se quedó mirándome. Y desde ese día, por ejemplo, me puede decir, mira, esto no lo podemos programar así porque me tengo que operar yo, ¿no? O ese tipo de cuestiones que hacen que en realidad uno también pueda comprender lo que le pasa al otro, pero muchas veces está esta cosa, estoy en una reunión, estaba, y digamos, y esta cosa del temor a decir, bueno, mira, se me descompuso un pariente, me tuve que ir. Sí. O estoy de O vacaciones. claro, o andate a tomar un café. Mira, en lugar de esperar acá, no te voy a poder atender en 1 hora, andate a tomar un café, ¿no? Y son como esas pequeñas cosas de no tener temor de mostrarse esa persona, ¿no? Digamos, a mí en esa situación con mi médico me ayudó a armar otro vínculo esto, de poder decirnos esto, ¿no? Pero bueno, hay que poder mostrarlo y decirlo también. Y eso Sí. tiene que ver con un Y, formateo del sistema, y hay ¿no? que poder mostrarlo y hay que, al menos por ahora, hay que bancarse que el otro por ahí todavía no lo pueda registrar. Porque yo estaba pensando Mm, en las situaciones, por ejemplo, en las que tuvimos emergencias en la guardia y cuando uno tiene una emergencia está la sala de espera entera golpeando la puerta porque no atienden, porque no atienden. Y así como hay gente que sabe que hay una urgencia y dice lo mío no es importante, mejor vengo en otro momento o me siento y espero porque hay una emergencia. Y bueno, nos va a pasar, nos vamos a mostrar humanos, que yo siempre digo que después de una emergencia necesitamos un rato para recuperarnos, no puedo pasar de una emergencia a seguir atendiendo como si nada hubiera pasado. Y necesito un tiempo para recuperarme, y hay gente que lo va a entender y hay gente que no, y me tengo que amigar con eso también. Y que en la medida que nos mostremos más humanizados, más gente lo va a ir comprendiendo con el tiempo. ujú. Muchas gracias. A vos. Ahí, Jorge, estás con la manito. Ah, Y Bruno. gracias. Gracias, Coti. Yo quería no más que comentar, ¿no? Y una vuelta me hiciste acordar, me llamaron de la gerencia y me dijeron, tenemos un grupo acá en enfermería que me gustaría que le des un curso de medicina narrativa, de esto que haces vos, qué sé yo, porque son habilidades blandas. Y digo, ¿y por qué ustedes quieren que yo les dé el curso ese? Y para que ellas puedan hacer lo que tienen que hacer.
Y ahí dije, no, eh, no, entonces no soy yo quien están buscando, porque si yo les doy el curso, van a hacer lo que les parezca, lo que quieran, lo que estén motivadas a hacer, no lo que tienen que hacer. Y ahí me di cuenta que enseñar habilidades blandas, enseñar perspectivas, explorar, etcétera, no es la última capa, no es el último estrato de este asunto. Hay una capa más profunda que da sentido, integra y permite que estas habilidades, como otras habilidades, eh, nos mantengan dentro de la escena y no fuera de la escena, no eximiéndonos de la escena, sino participando de ella y nutriéndonos de la energía del bebé, de la energía de las personas, de la energía de los lugares, etcétera, pero porque estoy dentro de la escena, ¿no? Eh, bueno, gracias. Hay que ser valiente para estar dentro de la escena. Hay que ser muy Sí. valiente. O tener recursos, también recursos para mantenerse. Sí. Ahí estaba Bruno, ¿no? Sí, ¿Estás, estaba. Coti, agradecerte con todo el corazón uruguayo, porque acá tenés club de fans de todos los que somos pediatras y médicos en general. No hay un grupo de WhatsApp de los que participo en sanatorios privados, públicos, neonatos, lo que sea, tu arte está presente con nosotros. Yo lo uso en forma recurrente y te lo agradezco así públicamente para todos los días de algo vinculado a lo médico, a la enfermería, a los cuidados humanizados y también mucho de tu arte y tus dibujos me inspiraron y me ayudaron un montón, incluso en decisiones con direcciones técnicas, cuando uno tiene que plantear cuestiones como esto que vos traías de qué es una consulta y qué no es una consulta. Eh, Ahí no sé si se me fue. Y bueno, Escuchamos, y sí. también pensaba que en un mundo que vos mismo definías recién ahí como en lo que nos pasa a los pediatras en las guardias y demás, en un mundo que es como muy inmediato, me da la sensación de que vos has tenido la calidad y la calidez de frenar, detenerte, observar qué es lo que está pasando y sutil, delicada y artísticamente poder transmitir la realidad de lo que vivimos y poner a través del dibujo la voz de muchos de nosotros. Así que esa es el pienso que hago y desde Uruguay te mando un abrazo inmenso, un agradecimiento y para mí un gusto. Siempre desde que vi el primero de tus dibujos cuando era residente de pediatría, dije, capaz que algún día puedo conversar con ella. Así que acá estoy. Gracias, Bruno. Me emociona muchísimo lo que me decís, muchísimo. La verdad es que yo tardé muchísimo tiempo en mostrar mis dibujos. Estuve como un año entero dibujando sin animarme a compartirlo, lo compartía solo con mis compañeros de la guardia. Pero nunca jamás me imaginé lo que podía llegar a suceder si los compartía. Nunca jamás me imaginé esto de que vos desde Uruguay me estuvieras diciendo que mis dibujos te conmueven. La verdad es que para mí es enorme y es todo lo que busco con el dibujo, nada más que eso, que la gente registre eso, que registre a ver si algo cambia. Gracias. A vos. Fátima. Buenas noches, bueno, muchas gracias, Coti. Primera vez que te escucho, que te veo, tengo el gusto de escuchar y de compartir todo este material hermosísimo que has producido. Muchas gracias, muchas gracias. Y me lleva a una reflexión, sí, soy de Tucumán, eso claro. Cuando uno circula por los hospitales, acá, por lo menos acá en Tucumán, vemos siempre la cartelería, indicaciones, lo prohibido. Y digo que bueno sería poder transmitir toda esa información o indicaciones a los pacientes, pero a través de mensajes como los que vos estás elaborando. Beatriz señalaba recién lo del humor. Yo he captado en el recorrido, en este compartir,
he captado mucha ternura. ¿Ah? Es como que has transmitido mucha información con humor y con ternura, y llega, y bueno, me he acordado de todos mis compañeros, soy psicóloga, pero trabajo en equipo con mis compañeros pediatras, y digo, esto es lo que ellos sienten, y qué bueno poder decirlo a través del arte, tu arte, y bueno, así que gracias por eso. También te quería preguntar si vos has podido publicar, ¿tenés alguna publicación con todo este material? ¿Has podido, Sí, además de las redes sociales? sí, tengo dos libros editados, uno en el Mm. 2018 y otro en el 2023. Ah, bien. El del Bueno, lo vamos a 2018 lo buscar. vende la editorial del Hospital Italiano y el del 2023 lo vendo yo. Sí, los tengo Ah, publicados. Todo esto del burnout está en el último libro. qué bueno. Bueno, muchas Sí, gracias. tengo suerte. Me siento afortunada de haber publicado. Bien, buenísimo, gracias. Sí, Gracias a vos. una cuestión que también me parece importante destacar, primero es, la verdad que sos una gran narradora. Y en esto de gran narradora también tomando esto que qué mejor de decir, necesito hacer algo antes de que explote, de que deje una profesión. Y lo encontraste con estos dibujitos, ¿no? Y aparte es maravilloso que no es que uno tiene que ser Miguel Ángel o el gran dibujante, sino es decir bueno, como decían también nuestros ancestros, ¿no? En las cuevas que ponían aquello que pasaba con la casa, y vos lo hiciste de una forma tan rica, y yo creo en esto destacar la cuestión de la potencia de la narrativa gráfica, ¿no? Lo que dice un dibujo, ¿no? Como un dibujo puede decir muchas cosas, y en esto, por supuesto, todo tu humor y tu gracia, tu ternura, pero también mirar que así como está la escritura, como decía Eli, así como está la pintura o la música, bueno, en medicina narrativa nos interesa esto, ver la potencia de los lenguajes también, como para decir. Y bueno, yo soy un gran así aficionado y en relación a esto, a los comic books y demás, de las patografías, donde nos dicen tanto, y es tanto lo que se mueve y se moviliza cuando esto lo ve uno con los residentes o con los equipos de especialidad, porque ahí hay, así como la fotografía, ¿no? Así que en eso me parece una riqueza tan grande esto, que no solamente cómo incluís a todo tu proceso personal y profesional, sino cómo lo haces con estos, ¿no? Con estos dibujos y con estos relatos, ¿no? Y como decían ahí varios médicos, Bruno y demás, como con poquito, mucho, ¿no? Entonces digo, también para mirar esto ¿no? Del lenguaje menor o del arte menor, que es los cómics y demás, y hoy tenemos que pasar a que son categorías mayores, ¿no? Como que de allí hay mucho para decir, y pasa como te pasó a vos, Coti, que hay muchos, bueno, hay algunos autores, David Braque, que es un inglés que hizo sobre su hermano epiléptico, es decir, si empiezan a ver, van a ver una cuestión de muchísima riqueza, ni hablar de Mónica Lalanda, que es una española, que es recomendable tanto como lo de Coti, porque ella trabaja también con esto del humor, pero también hablando de todos estos temas que Coti habla, en las carteleras, en los lugares, bueno, y poner ¿no? en valor lo que tiene esta riqueza y esta potencia del lenguaje de la narrativa gráfica. Así que esta noche tuvimos una experiencia muy rica en esto. Bueno, hay muchas manitos, así que me callo. Alicia, Alicia Nantes. Hola, Coti, mucho gusto. Soy Alicia Nantes, licenciada en Enfermería de Uruguay. Y bueno, decirte que me fascinó esto de la sencillez con que marcas lo profundo de la vida. O sea, te vi auténtica con estas cosas tan sencillas, estos dibujos sencillos y estas frases que realmente a todo el equipo de salud, como tú dijiste, lo vemos reflejado en eso. Yo pasé por una experiencia de burnout hace unos 6 años y cuando leía lo que escribiste tú, realmente dije, pero es todo lo que me pasó y algunas cosas más. Pero no sé, me resultó muy movilizador oírte y además me parece que esto es una medida muy sanadora para trabajar en grupo. Así que bueno, agradecerte mucho, realmente no te había conocido antes y de aquí te seguiré, de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias a vos.
Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Nada, me divirtió mucho por momentos los dibujos, me hicieron reír, me conmovieron y estaba pensando en esto de cómo el arte también dice muchas veces lo que una sociedad no puede explicitar de alguna manera y en ese sentido nos hace compartir algo, ¿no? Porque me trae siempre la idea de de uno, ¿no? Y cuando en OSCHOT, que me costó entender las abreviaturas, ¿no? Cuando muchos de OSCHOT tienen burnout, por ahí no es una debilidad, ¿no? Es decir, por ahí es una cosa colectiva, algo de lo que nos sucede, digo, en esta época en que lo comunitario, el compartir, el poder decir y hablar está tan dificultado, creo que, bueno, este tipo de cosas nos ayuda a aliviarnos y a iniciar conversaciones también. Por eso, ver tus dibujos, pegarlos en un transparente, es un acto también que interpela nuestra forma de trabajar a menudo. Así que nada, creo que eso es también el poder de la narrativa, del arte y en particular de tus dibujos. Quería agregar esta sensación que tengo. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Yo quisiera hacer un pequeño comentario reflexivo. Por un lado, he disfrutado muchísimo los dibujos de Coti, por quien tengo una gran admiración. Tuvimos la suerte que nos contribuyera con la tapa del libro nuestro, que es la medicina narrativa, la versión nuestra. Cercenamos un poquitito el globo que decía algo, y está solo esta pediatra con la empatía. Ahora, estaba reflexionando sobre el rol que tiene la Sociedad de Medicina Narrativa en este contexto que Coti describe también. Y es muy interesante porque nosotros en gran medida pensamos, es uno de los elementos fundamentales, el entrenamiento para interpretar la narrativa de los pacientes, sus conflictos, sus problemas y generar una actitud compasiva, etcétera, etcétera. Pero también siempre decimos que son como dos caras de la misma moneda. Si por un lado el maltrato que reciben los pacientes, la incomprensión, por el otro lado la grave situación de los profesionales de la salud y este tema del burnout. Entonces pensaba una encuesta de la Sociedad de Cardiología donde 2/3 de los cardiólogos adultos entre 45 y 55 años cumplen puntaje de burnout de acuerdo a una escala determinada, ¿no? Y por lo que escuchamos recién de los pediatras, y creo que todos los que hemos hecho guardia en alguna época vivimos este tipo de sentirse exhausto, de sentirse desafectado, de sentirse conmovido, de sentirse cuestionado de la profesión, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde la Sociedad de Medicina Narrativa? ¿Cuál debería ser la vida médica real? Porque yo entiendo que cada uno de los que habló decía, bueno, yo transcurrí como esta colega de Uruguay, decía, bueno, tuve mi burnout hace 6 años y uno enfrenta una situación que no pudo prevenir y sale como puede, sale a través de su terapia, sale a través de temas individuales, en el caso milagroso y hermoso de Coti, a través de sus dibujos, de sus historietas, ¿no? Pero podemos hacer algo nosotros comunitariamente para prevenir esto. Por ejemplo, es decir, podemos, lo que decía recién Joaquín, este es un fenómeno de cómo funciona la medicina en este momento. Muchas veces yo me quejo, ¿viste? Cuando se habla, por ejemplo, ahora estamos con el tema de la injusticia epistémica, y parecería que la injusticia epistémica la ejercemos los profesionales dentro de este modelo hegemónico, este médico hegemónico. Resulta que los profesionales somos tan víctimas del sistema como los pacientes. No es que estamos en otro nivel, en muchos planos. Por eso decimos, cuando uno piensa, como hacía Illich, la corporación médica que, digamos, medicaliza todo, la medicalización patológica, como si fuera una política de perversión, sin embargo debemos verlo de otra óptica, la óptica de una tragedia. Es una tragedia en la cual somos todos protagonistas. Es una tragedia porque pues, pasan cosas feas que nos dañan a los pacientes, nos dañan a nosotros. Y
como decía, somos víctimas conjuntos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde y cuánto podemos hacer? Nosotros estamos pensando cómo meter estos talleres de medicina narrativa reflexivos. Y quería preguntarle a Coti justamente, porque por lo que ella relata, y que fue un relato muy apasionado, diría yo, a través de sus dibujos, contó una historia personal. ¿Se pudo haber prevenido eso? Es decir, se pudo haber prevenido ese estado de estallido, de desgaste, ¿no? Se pudo haber prevenido con trabajo grupal, se pudo haber prevenido con reuniones, se pudo haber prevenido con talleres, con revalorización. Hay un hecho real. Yo tuve una posibilidad de una entrevista con Rita Charon, entonces le dije, mira, en burnout en la Argentina hay mucho, y me dice, Carlos, el burnout no se cura con yoga. ¿No? ¿Qué me quiso decir con esto? No es que se cura con reflexión, se cura modificando las condiciones del sistema, modificando las condiciones. Yo no puedo trabajar 10 minutos, ver un paciente y después sentarme a hacer el yoga y soy bien. ¿Por qué? Porque estoy súper explotado, súper exigido, etc. Entonces, evidentemente hay cosas que son muy objetivas y tengo que hacer 3 guardias 24 horas a la semana, más bien que por más que dibuje lo que sea, por más que haga yoga por afuera, no voy a zafar, ¿no? Pero te quería hacer esa pregunta. ¿Vos pensás que podemos hacer algo, entre comillas, los narrativos? Y yo, por supuesto, que te incluyo totalmente en ese plano. ¿Podemos generar algo que prevenga este daño que estamos padeciendo? ¿Cómo lo pensamos? Mira, yo lo que te puedo decir es que a mí el arte también, o sea, por supuesto que me acercó a mis colegas sin ninguna duda, pero me acercó a mis pacientes también. Cuando mis pacientes vieron mis dibujos, recibí mucha empatía, recibí una ida y vuelta que de otra manera, recibí el que vean mi humanidad, recibí que me tengan más piedad en algún lugar, que no me escriban un domingo porque sí. Y me acercó mucho a los pacientes y a todos las jornadas de la sociedad que yo fui, de medicina narrativa, la sensación es la misma, como que creo que el tener espacios en conjunto con los pacientes eh, nos ayuda, nos hace ver que estamos los dos del mismo lugar, nos protege un poco de esta crítica de ida y vuelta de nosotros a los pacientes a los médicos y esta cosa de echarnos la culpa, cuando en realidad estamos en la misma y estamos de los dos lados siendo maltratados. Creo que, por supuesto que nos sirve. Ahora, para prevenir el burnout hacen falta cambiar un montón de cosas del sistema que nos exceden, pero que sí podemos hacer que la gente esté mejor a través de la medicina narrativa, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Yo recibo un montón de mensajes que de verdad te digo me emocionan un montón, de decirme gracias a tus dibujos, renuncié a este trabajo y ahora soy mucho más feliz. Eh, que uno dice, chao, es un montón, pero te lo digo, me pasó en serio y se lo regalé el dibujo, le dije este dibujo para vos porque eh, es un montón, pero sí, por supuesto, claro que no podemos abarcar todo, pero yo estoy segura de que el camino es por ahí y que cada cosa que hacemos desde la medicina narrativa es sanadora y que si pudiéramos poner espacios como este en las facultades, en las residencias y en todos los lugares de trabajo, habría mucho más bienestar. Levantó la mano Daniela. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Coti. Yo la verdad que voy a hablar un poco desde varios lados. Una, atendiste a mi hijo cuando era chiquito y tus dibujos, recién salgo de la pediatra con mi hijo y estaban tus dibujitos sobre la mesa y tuve que sonreír porque es como mamá. Ver tus dibujos es fabuloso. Ver ahora el otro lado eh, también me ayuda mucho, me sentí muy identificada. Yo estoy del lado de la medicina alternativa, pero
hay un montón de situaciones que suceden ahí también. La culpa, el tener que aprender a decir hoy no. De repente ver ahí tus dibujos y decir, uy, un domingo contestando mensajes cuando el paciente podría estar esperando porque no es tan urgente, pero contesto igual porque la culpa. La verdad que tus dibujos son maravillosos y una forma, como recién dijiste, la verdad que el arte es una forma de curar también, en varios sentidos y ayuda tanto. Así que en realidad quería hacerlo muy corto y agradecerte como mamá de un ex paciente tuyo y como también eh, profesional de la salud, en donde no estoy de guardia, pero igualmente estas situaciones de la conexión entre médico-paciente, que yo tengo la gran dicha de poder tomarme más tiempo porque ese sistema no me empuja de que tengo que atender al paciente en 2 minutos, es algo que valoro muchísimo. em, y viendo así tus dibujitos recién, bueno, nada, no me quiero explayar más que agradecerte y seguir disfrutando de tus dibujos. Gracias. Escribime después por privado y contame el apellido de tu hijo, por favor, si me acuerdo. Ahora ya va a cumplir 10, así que era muy bebé, no creo que te acuerdes. Te vas hecha, Coti, esta noche, me parece, ¿eh? Sí, a No, la full. amorosidad también que generas, ¿eh? Beri está levantando la mano, pero no tiene, o sea, su mano, su propia mano está levantando, Beri. Ahí está, no encontraba la manito. Soy la hermana de Cote Artista. Qué bueno, bienvenida. Y bueno, me dejó picando un poquito, primero que estoy convencida que cualquier situación que uno pase el arte por el cuerpo ayuda a la gestión de las emociones, cualquiera, desde hacer un taller, desde dibujar, ver un concierto, ver una película de cine. Entonces, hay algo que yo creo que todos debemos hacer para trabajar sobre nuestras emociones. Porque del otro lado, cuando voy al médico, cuando junto la fuerza suficiente, le hago frente a mi miedo para ir al médico y finalmente me siento frente a él, no quiero que tenga el tono emocional bajo. No, no me hace bien. Me costó mucho esfuerzo emocional sentarme ante él. Entonces, hay algo de ese juego que me voy pinchada y no lo quiero jugar. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir? ¿Que siempre tienen que estar con el tono emocional alto? No, pero creo que todos debemos trabajar para eso. Médicos y pacientes. Eso. Qué lindo. Gracias. Yo quería quizás estar como sumando un poco a lo que Carlos preguntaba, ¿no? Yo creo que el trabajo de Coti, primero que ha sido una deconstrucción de ese rol que tan duro, esa coraza. Vos contaste una historia de deconstrucción de tu rol con toda tu sensibilidad y la humanidad. Eso. Y también creo que en esto de lo que se generó en las redes, que tanta gente se siente identificada, se siente escuchada, se siente que allí está. También esto es cambiar la cultura, también es un modo de grupal, en la grupalidad y en la red, de revisar esto que hace años no se podía ni decir, ¿no? Ay, mire, no, estoy cansada, estoy harta. Antes era casi como, no había. Y creo que bueno, un poco lo compartían acá, como esto de que hay, de cambiar esta cultura. Creo que la sociedad narrativa está haciendo este caminito como un aporte más, como de haber muchos otros. Y Coti, creo que algo que generase en las redes es esto, que mucha gente se siente, uy, ahí estoy. Claro, ¿no? Y esto de preguntar sobre las guardias eternas o sobre estos lugares o sobre los mandatos, a mí me parece que ese cambio en la subjetividad y en la cultura profesional se está produciendo y vos
con un granito de arena lo estás haciendo desde tu arte y desde tu compromiso, que a mí eso me parece de enorme valor. Y la vamos a tener a Coti en las jornadas de narrativa y arte en septiembre, así que les voy haciendo el anuncio que va a haber un taller donde no hace falta ser un gran dibujante, como lo dice Coti, hagas palotes, hagas algo donde quieras comunicar, ya está eso, pero creo que es importante esto, como que nadie se salva solo, ¿no? Y Coti, en ese sentido, echaste a rodar esa cuestión de que hay muchos que se sienten agradecidos, conmovidos y que pueden repensar lo que es hacer medicina o lo que es hacer un agente de salud, y que esa subjetividad que hace en el paradigma anterior estaba casi como prohibida, anulada, subjetividad que si está anulada no va a haber buena atención, no va a haber buena escucha, ni buena compasión, ni empatía, si los profesionales no se sienten que tienen un lugar en este encuentro. Así que yo creo que, conociéndote ya hace muchos años y compartiendo también en la SAP y en congresos allí, que en todos los lugares, Coti, como ves, sos como una estrella de rock, pero lo digo en serio, como que realmente que es un efecto para mí después de muchos años de conocerte, y que yo creo que estás haciendo un aporte muy importante al cambio de la cultura, por lo menos en pediatría, que es donde mucha gente se siente identificada y se siente que tus relatos hablan hablan de todos, así que en eso me parece que hay un cambio ahí en esta cultura. Por supuesto que hay otros cambios que se están dando en otro lugar, pero hacerlo a partir de estos dibujos tan sencillos, maravilloso. Eli. Gracias, Yo Ignacio. quiero decir una cosita más. Yo cuando escuchaba recién lo que decía Ignacio y te escuchaba vos, pensaba en uno de los dibujos que mostraste, que es el del armario, ¿no? Y lo que comentaste con el dibujo del armario, de esta cuestión de no es lo mismo negar que saber que las guardo un ratito en el armario. Y cuando relacionaba esto con lo que te preguntaba Carlos y con lo que decía Ignacio, digo, despertar conciencia es el primer paso. Y el segundo paso es asociarse, saber que necesitamos trabajar junto con otros para poder hacer algo, para cambiar algo de las condiciones del sistema, ¿no? Pero para poder hacer ese segundo paso, primero tenemos que despertar, y me parece que esos dibujitos tuyos despiertan. Gracias. Dibujazos, ¿eh? Yo creo que ya tenemos que empezar a hablar de Es verdad, dibujazos. esos dibujazos. Bueno, Jorge y Silvia nos están por ahí, que son los anfitriones de este espacio. Sí, acá estamos, acá estamos. Sí, se nos pasó volando el rato, ¿eh? La verdad que... Y queda todo lo no dicho, todo lo que va resonando en las cabezas de todos. Eh, Coti, mil gracias. eh, y, y bueno, seguimos. Ahí, Gracias a ustedes, la verdad que otra vez me convocan, siempre me convocan y para mí es un placer enorme. Cualquier actividad que hago con ustedes siempre eh, emociona, sirve, une y está buenísima. Así que les agradezco un montón. Gracias a muy vos. bien. Nos estamos viendo. Y nos Ignacio, vemos. ¿querés insistir en el anuncio de la jornada de arte? Y en septiembre va a haber una jornada donde va a estar Coti con un taller, donde es explorar esto de lo que puede el dibujo, lo que puede esa secuencia, lo que podemos decir con poco, mucho. Esto es lo que tiene el arte de lo gráfico, de la pintura, ¿no? Como, digo, poco en el Podríamos sentido de decir que... la fecha para que se la reserven, ¿no? Sí, ahí es el 11 de septiembre. 11 de septiembre, es el Día del Estudiante, así que vamos a hacer todos... El Día del allí. Maestro es. Día del Maestro, perdón. Ahí vamos a estar, ya van a salir flyers, vamos a avanzar con eso, pero bueno, va a ser Así se van reservando la fecha. Sí. Ya no tanto a mostrar dibujos, sino a invitar a dibujar. Exacto, porque ya venís haciendo experiencias muy lindas con eso, ya lo hiciste en Chile, lo vamos a hacer acá en la jornada, pero es esto, ¿no? Como pensé mucho en el hombre de las cavernas, ¿no? Como realmente más allá de lo telúrico, pero realmente esa gente necesitó poner en las paredes
lo que pasaba en ese momento de la historia, en ese momento de la casa, de tantas cuestiones. Así que hoy esto lo seguimos haciendo y necesitando casi como vital. Así que maravilloso lo que hoy nos regalaste, Coti. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se unieron y a todas las cosas lindas que me dijeron. Abrazo Muy grandote. bien. Abrazo a Nos todos. vemos. Chao, chao. Chau, chau.